Buenas tardes para todos. Gracias nuevamente a la universidad y sobre todo a cada uno de los participantes que han decidido profesionalizar su comunicación. La verdad es que estos espacios son claves para nosotros poder construir la región que deseamos. Vamos a comenzar compartiendo pantalla, pero me gustaría que mientras tanto vayan colocando en el chat ¿a qué se dedican? Sé que hay algunos que son estudiantes y hay otros que están abiertos al público general y me gustaría conocer un poco la diversidad que tenemos acá. Perfecto. Qué bueno que tengamos un público tan surtido y especialmente porque esta es un área en la que realmente se complementan todas esas carreras y también oficios porque no es un área aislada, sino que más bien, no es por presumir, pero lo conecta todo y termina gobernando todo, porque de alguna manera u otra todas las demás áreas y profesiones están vinculadas a la comunicación política. Sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar. Yo soy la docente del módulo 1 y 2, por lo que van a estar acompañándome tanto hoy como mañana y en la próxima semana vamos a poder compartir con Javier. Antes de entrar de lleno al módulo, me gustaría que en el chat coloquen una palabra que les llegue a la mente cuando se menciona comunicación política digital. Por acá nos dicen estrategias, redes sociales, gestión, conexión, manejo de crisis, impacto, relaciones públicas. Muy bien. Claridad, memes, qué bueno. Memes, porque muchas veces solemos tener los memes como algo que es simplemente para causar diversión, pero descartamos lo importante que es esta herramienta al momento de comunicar. Ya más adelante vamos a estar viéndolo. Ahora sí, les explico que durante este módulo vamos a estar conociendo cuál es el origen, la evolución de la comunicación política y cómo llegó a construirse en una comunicación política digital. Porque más allá de la esfera que ya todos conocemos, de la antigua Grecia, de Aristóteles, esto no se trata de manejar redes. El que está acá para manejar redes realmente está perdiendo su tiempo porque no va a encontrar lo que está buscando. Ustedes están acá para entender el ecosistema político como un espacio de poder y poder diseñar estrategias que legitimen en este espacio. Entonces, cuando ustedes salgan de este curso, no simplemente van a entender el ecosistema digital, sino que van a poder disputar por el poder que emerge dentro de él. Me gustaría saber cuál fue el último tema político que generó esta semana
algún tipo de emoción en ustedes. Creo que todos estamos pendientes de eso. ¿Ustedes buscaron directamente esta noticia o les apareció? Perfecto. Por acá nos comenta Luz que apareció, también Maribel, también en TikTok está esta noticia. Y qué bien que por acá me comentan una palabra clave que vamos a estar viendo en el transcurso del módulo, que es medios masivos. Más adelante vamos a conocer de qué se trata cuando estemos profundizando en la evolución. Me encanta que este grupo esté súper activo. Bueno, antes de nosotros poder hablar de las redes sociales y del activismo digital que conocemos y que disputamos hoy en día, es necesario que entendamos algo esencial en la política, y es que esta nunca ha existido sin comunicación. La actividad política en la cual nosotros organizamos el poder en una sociedad, pero el poder no se sostiene solamente por las fuerzas o por normas jurídicas, sino que también se sostiene con legitimidad. Y para construir legitimidad necesitamos hacerlo comunicacionalmente. Por lo tanto, la comunicación política es el proceso mediante el cual los actores intentan definir la realidad, influir en la percepción colectiva y construir autoridad, como también movilizar el apoyo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Existe algún liderazgo político sin construcción simbólica? Puede ser que haya algún actor político que tenga solidez, posicionamiento, que tenga influencia en las personas y que no sepa comunicarse. Definitivamente que no, porque la política no usa comunicación, sino que la política es comunicación. Y como bien nos dice Eric, no existe porque debe haber comunicación incluso en lo no verbal. Por eso esta es, además de todo lo que vamos a conocer, una de las áreas que se estudia, la comunicación no verbal. Entonces, ¿la política qué implica? La política implica construcción de sentido, la disputa de interacción por la realidad, pero también la producción de legitimidad. Entonces, sin política no hay comunicación, no hay liderazgo y sobre todo no hay poder estable, porque puede ser que muchas personas hayan llegado a cierto posicionamiento de alguna manera u otra, pero no lo pueden sostener. Y quiero que se queden con esta frase que tenemos acá abajo en color celeste. La política no usa comunicación, la política es comunicación. La hemos repetido 2 veces por la importancia que esta tiene, y es bueno que nosotros vayamos tomando notas de manera individual y que reflexionemos sobre qué significa y qué trascendencia tiene cada uno de los conceptos que vamos a ver durante esta sesión. Durante la evolución de la política, no podemos pasar por alto la primera etapa, que es la política como retórica. Acá tenemos al gran Aristóteles, quien en la antigua Grecia
nos enseñaba que la política se ejercía en las plazas públicas. La legitimidad, mientras, se construía mediante el uso de la palabra. Una persona que no tenía esta habilidad para poder comunicarse, la ciudadanía no conectaba con él y su liderazgo era bastante carente. Entonces, esta política se puede visualizar en tres esencias. El ethos, que es la credibilidad, reputación y autoridad percibida. Hoy en día podemos compararlo con la marca personal, la reputación digital y la imagen pública. El pathos, que activa lo emocional y moviliza lo afectivo. Hoy en día, ¿cómo nosotros podemos identificarlo? Con los contenidos que emocionan de manera viral, con las narrativas de indignación. Mientras que por otro lado, tenemos el logos, que es la argumentación racional y la coherencia. Hoy en día, esto se identifica con las propuestas pragmáticas y con los datos. Algo que necesitamos destacar es que la democracia liberal no se construyó idealmente sobre el logos, pero la política real siempre combinó el logos con pathos porque el liderazgo dependía de la capacidad de hablar y de convencer. Entonces, es imposible que nosotros nos enfoquemos solamente en una de las partes de la esencia que compone la retórica de la antigua Grecia, sin nosotros considerar que es como un rompecabezas. Si el rompecabezas le falta una pieza, no está completo y no podemos apreciar la imagen que proyecta. Por eso es necesario que haya una combinación de estas tres etapas, de estas tres características que complementan la retórica. Por otro lado, tenemos la segunda evolución, que como dije anteriormente, por ahí nos comentaron de los medios masivos. Los medios masivos definitivamente no han desaparecido y es importante que destaquemos que aún están vigentes en nuestras vidas. De hecho, hay muchísimos lugares a los que la era tecnológica aún no ha llegado. Pero conozcamos un poquito más a fondo de lo que significan estos medios masivos. Y estos aparecen con la radio y la televisión. El espacio público entonces deja de ser físico y se convierte en un espacio mediado. El político ya no habla directamente al ciudadano como ocurría anteriormente, sino que habla a través de un medio. Entonces, la política pasa de ser presencial, retórica y directa a ser tipo el modelo broadcast que vemos en pantalla, donde hay un emisor y millones de receptores. Ya el individuo no tenía que fragmentarse ni estar tratando de multiplicarse para estar en varios lugares a la vez, porque simplemente podía estar en un medio y ese medio lograba que él pudiera comunicarse con varias personas simultáneamente. ¿Cuáles son las características de este modelo? La verticalidad, la homogeneidad, la concentración mediática y también la baja retroalimentación. Pero también tenemos un detalle muy importante y es el control editorial, porque el ciudadano simplemente se convierte en una audiencia, ya que este medio selecciona, edita, enmarca y prioriza lo que quieren que el ciudadano conozca. Y esto es lo que transforma radicalmente el poder, ya que los ciudadanos solamente tenían acceso a lo que el político quería que ellos tengan. Y también hay una disputa y una disparidad porque muchos no tenían acceso a estos medios. Ahí vemos un desequilibrio porque mientras había un sector que era el sector con mejor recurso para poder acceder a estos medios y llegar a una audiencia más amplia, había otro grupo que realmente no tenía acceso a esto y aquí entonces comienza a fragmentarse.
Más adelante, nosotros hemos logrado la profesionalización de la política con una figura destacada como lo es Joseph Napolitan. ¿Cuáles son los elementos centrales de esta etapa? La introducción a la sistemática de encuestas científicas, la segmentación demográfica, los mensajes, la construcción de estrategia de imagen y el marketing político que se diferencia de la comunicación política. Esto surgió fue a mediados del siglo XX. Con esta figura, el consultor político moderno entonces comienza a profesionalizar esta área y deja de ser empírica. Comienza entonces lo que es la tecnificación. Deja de ser una intuición ideológica y se convierte en una estrategia basada en los datos que ya mencionamos. Y esto es muy importante porque ya no sigue siendo simplemente una improvisación, sino que ahora es más estructurada, donde se estudia a la sociedad para saber cómo dirigirse hacia ella. La segmentación entonces es más limitada porque cada uno se enfoca en un nicho, el mensaje aún es relativamente uniforme y la difusión sigue dependiendo de los medios tradicionales, porque lo único que se ha logrado es profesionalizarla, pasar de hacer algo que me surge en el momento, algo que yo creé o que aprendí de manera empírica, a algo que ya yo vengo observando, estudiando y analizando. Hasta que llegamos a la era moderna, que es lo que vemos hoy en día. Y una figura muy importante en esta era digital es Manuel Castells, quien plantea que vivimos en una sociedad organizada en redes digitales de información. Aquí la comunicación deja de ser lineal y comienza a ser reticular. Porque ya el político, cualquiera de los actores políticos que intervienen en este ecosistema, no trata de manera unilateral, no envía un mensaje que solamente puedes escuchar, pero no puedes responder, sino que hay toda una jugada donde nosotros, los ciudadanos, podemos interactuar directamente con estas figuras. Entonces, el político, con la desintermediación aparente, comienza a interactuar directamente con el ciudadano. Pero debemos tener mucho cuidado acá, porque los medios intermediarios, como mencioné anteriormente, no han desaparecido, sino que se han transformado. Por eso, quizás algunos de los medios que ustedes conocían como noticieros, periódicos, que anteriormente eran ya sea televisados por la radio o en periódicos físicos, actualmente lo vemos como periódicos digitales, como podcast y como algunos otros medios que están en este ecosistema digital. Entonces, ahora la plataforma es el algoritmo, la arquitectura digital, como también tenemos la fragmentación del espacio. Y aquí ocurre algo verdaderamente profundo, ya que en la era mediática había una conversación nacional relativamente común. Sin embargo, cuando este espacio se fragmenta, conocemos lo que son las cámaras de eco, las microcomunidades ideológicas y las burbujas algorítmicas, porque ya cada individuo entonces tiene el mismo poder de insertar una comunicación en estas plataformas, porque ya no es simplemente un oidor, no es simplemente un receptor, sino que se convierte en un actor político. Entonces, no todos vemos el mismo mensaje, no todos comparten la misma agenda, porque como comentaban anteriormente en el chat, el conflicto que ocurre en Medio Oriente y entre Estados Unidos, que también por ahí está actuando, eso todos tenemos acceso a él y nos aparece porque es de orden mundial.
Sin embargo, cuando ustedes, los que son de Perú, los que son de Argentina o los que pertenecen a algún otro país, van a encontrar una comunicación diferente a las de cada uno por el tipo de contenido que consume, por el tipo de ideología que representa y por el tipo de intereses que suele consumir. Entonces, realmente esto debilita la idea clásica de que la esfera pública es compartida. No porque deja de ser compartida en sí, sino porque ya hay una fragmentación de los intereses que las personas realmente están buscando. Por otro lado, tenemos el cambio estructural de la microsegmentación y la hiperpersonalización, ya que la política no es masiva, sino que más bien es dirigida. Los mensajes pueden adaptarse según la edad, la geolocalización, los intereses, el historial de interacción y el perfil psicológico, que era lo que estaba mencionando ahora mismo. A mí me gusta consumir contenido de cocina. Últimamente estoy consumiendo mucho contenido de masaje porque me ayudan a desestresarme simplemente viéndolo. Pero hay otras personas que su inclinación es más a lo musical. Entonces, a una persona que tiene 18 años y a mí que tengo 30 años, puede ser que no nos aparezcan los mismos contenidos, los mismos mensajes, aún así tengamos intereses similares, porque la manera en la que llega el mensaje a cada uno es diferente a la manera en la que lo vamos a recibir. Y esto es lo que transforma totalmente el poder, porque el mensaje es distinto para cada grupo. Entonces, esto introduce las tensiones éticas profundas, que si hay una asimetría informativa, que si hay opacidad en la comunicación, que si hay un debilitamiento en el debate público compartido. Y me gustaría que ahora me respondan ustedes. ¿Creen que al tener un mensaje diferente, realmente hay un debilitamiento público en el debate público? Me gustaría que en el chat pongan sí, no. Perfecto. Bueno, la opinión que sí está ganando totalmente. No veo a nadie decirme que no. Entonces todos están de acuerdo en que sí hay un debilitamiento. ¿Creen entonces que ese debilitamiento es perjudicial o favorece a la esfera pública? Sonia nos dice que desfavorece, Tulio y Cecilia nos dicen que es perjudicial. Por ahí va contando entonces, porque más adelante en el chat grupal vamos a estar intercambiando cómo esto desfavorece, perjudica y cómo nosotros podemos de alguna manera batallar contra esa corriente. Por lo tanto, vamos a seguir para poder agotar la agenda del día. También tenemos la velocidad y la emocionalidad de este ecosistema. Y aquí, ¿qué sucede? Lo que veníamos comentando en el conflicto que hay en Medio Oriente, ustedes han podido observar la gran división que hay sobre la opinión de si Irán tiene razón, de si Israel tiene razón, de si Estados Unidos tiene razón y los demás vecinos que integran Medio Oriente, ¿cuál de ellos será más beneficiado? ¿Cuál de ellos tiene más razón sobre este tipo de situaciones que están aconteciendo
que aunque a nosotros de manera directa no estamos involucrados, creo que realmente acá en Occidente hay una percepción generalizada y es a estar en contra de lo que acontece en los estados islámicos, porque nosotros tenemos de manera por mayorizada una influencia con el cristianismo que nos presenta a Israel como pueblo de Dios. Sin embargo, ya con el acceso al Internet, con el acceso a estas plataformas digitales, nosotros podemos ir rompiendo un poco y no estar ni a favor ni en contra de un bando, sino más bien enfocarnos y defender los derechos humanos de ambos pueblos. Y aquí entra esa fragmentación que venimos comentando, que se da con la emocionalidad. Mientras unos están de acuerdo con lo que acontece en Israel, las victorias que Israel lleva, otros apoyan a los estados islámicos, otros apoyan a los derechos humanos independientemente de si son de Israel, de Estados Unidos o de Irán. Y es que el algoritmo nos prioriza la interacción, la emoción y la controversia. A ustedes le van a aparecer realmente con lo que usted se identifica porque es lo que usted ya consume. Y el algoritmo tiene segmentado qué tipo de contenido ofrecerte e incluso eso se ve en los comentarios que hacen otras personas, ya sea a favor o en contra de lo que usted piensa, porque la deliberación no es racional. Entonces, esto implica polarización, simplificación de la narrativa y también la personalización del conflicto. Por otro lado, tenemos la campaña permanente. Yo quiero que ustedes me digan sinceramente si los políticos de su país terminan la campaña desde que se terminó la campaña o la extienden durante el periodo de gobierno. Los voy a ir leyendo en el chat. Acá en República Dominicana realmente eso dura los 4 años de gobierno más el año preelectoral más el año electoral y nunca termina. Nos comenta Anthony que le extienden durante el periodo de gobierno, pero camuflajado, exactamente. Gerardo nos comenta que solo tienen bancada continua. Alessandra nos dice algo muy interesante que es que depende. Y aquí encontramos diversas opiniones. Algunos dicen que continúan y otros dicen que termina. Acá en República Dominicana estamos en campaña permanente todo el tiempo. Recuerdo que cuando estaba trabajando en Perú, que fue donde me inicié, las personas, los consultores políticos siempre querían venir a República Dominicana porque ellos decían que acá siempre hay trabajo, porque acá siempre están en campaña. Y es que la comunicación política gubernamental la van a ver en el tercer módulo con Javier, pero les voy a dar la antesala de que en el ecosistema digital encontramos entonces esta mezcla donde ya no sabemos identificar si están en campaña electoral o si están en gobierno. La campaña electoral entonces se mezcla con la comunicación de gobierno y lo que hacen los gobiernos es un proselitismo político permanente donde las obras la venden como si fueran propuestas de campaña y no como si fuera un deber realizado. Sonia nos dice que en Argentina depende porque no siempre continúa, ya que según el que los gobierne. Ay, Sonia, yo quisiera que acá fuera así, pero imagínate. Acá todos son iguales y es que también depende no solamente de los políticos, sino también de la sociedad. Aunque eso se los va a contar Javier, me voy a anteponer un poco, es que hay ciudadanos que si el gobierno no se les vende como si estuviera en campaña, para ellos el gobierno no está haciendo nada. Pero por eso también nosotros debemos aprender a ejercer y a diseñar
la comunicación de gobierno, porque eso también es un quiebre que debilita nuestro profesionalismo y que sirve para que la oposición también esté atacando constantemente nuestra gestión. Aunque nosotros querramos comunicar, debemos saber cómo hacerlo. Y la campaña no es una alternativa para nosotros comunicarle a la sociedad el trabajo que estamos haciendo. Entonces, continuamos y aquí le vamos a poner un ejemplo de Nayib Bukele con la desintermediación que vimos anteriormente. Yo creo que gran parte de Latinoamérica es fanática de Bukele. Hay otras que no están de acuerdo con Bukele, pero en lo que todos podemos coincidir es que es una persona que ha sabido posicionarse en la esfera pública. Bukele ha tenido esa capacidad. Y es que él no se ha quedado como los políticos tradicionales, donde simplemente comparten con su gabinete, sino que se presenta ante la ciudadanía como alguien igual a ellos, y eso es lo que ha hecho que mucha gente se enganche de él, la manera de él comunicar, porque comunica emociones, ya sea de frustración, de ajusticiamiento, de miedo y de esperanza. Entonces, en la era digital ocurre algo muy importante con la desintermediación, y es que el político habla sin filtros. Ya el político no tiene que acudir a un intermediario para poder llegar al corazón de la ciudadanía, sino que hoy lo publica directamente en las redes sociales. Entonces, esto reduce el control y el rol que tenían los medios como los mediadores. Aumenta, por otro lado, la personalización del poder, ya que las personas identifican que esa persona es la que tiene el poder que el pueblo necesita para resolver sus problemas. Ya no lo ven como algo estructural, sino como algo personal. Y también convierte la comunicación en una herramienta de directa autoridad. De que le hemos aprendido que gobierna comunicando sus decisiones directamente en las redes sociales, incluso antes de que los canales institucionales hagan eco de ellas. Él a veces primero publica en Twitter y luego entonces publica el gabinete. Y eso ha enganchado con mucha gente. Y al igual que Bukele, también hay otras figuras. Quiero ver si ustedes conocen a alguien, ya sea en su país, en otro país, en su estado, a alguien que comunique de esta manera. Pongan los nombres en el chat, por favor. Entonces, la reintermediación algorítmica es el Trump. Ay, sí, Eleanor Trump. El nuevo filtro invisible es la reintermediación algorítmica, donde las plataformas no son simplemente canales, sino que son infraestructuras que priorizan los contenidos, penalizan otros y recomiendan algún tipo de contenido según tu comportamiento previo. Y el algoritmo entonces se convierte en el nuevo portero. Ustedes ven que cuando están jugando fútbol, el portero es el que trata de evitar que la bola anote. El algoritmo entonces es el que media qué tú ves y qué no ves. Pero a diferencia del editor humano, no opera con criterios periodísticos y tampoco opera con no opera con criterios periodísticos, sino que más bien opera con los criterios de atención y retención. ¿Qué le llama la atención a X segmento de la población? Lo que le llama la atención a ese segmento de la población es entonces lo que se va a dirigir hacia su feed. Por eso vemos que hay un feed fragmentado. Si tú tomas el teléfono de tu amigo, no vas a ver en su feed lo mismo que ves en el tuyo. Y es precisamente por el tipo de contenido que consumen.
Entonces, la fragmentación en el espacio público nos enseña algo muy importante. Antes de pasar a este bloque, voy a finalizar de la intermediación en el espacio público. Y es que cada persona ve el feed distinto, el contenido está totalmente personalizado y surgen microcomunidades ideológicas. Aquí hay personas que, aunque no estén en grupos de manera específica, aunque no estén en grupos de manera formal, como son las comunidades de Facebook, de Telegram, por el contenido que consumes, sí te puedes identificar ya sea con ambientalistas, con animalistas, con los feministas y demás. Entonces, durante estas microcomunidades son las que se te van a insertar en el feed. Y esto es lo que nosotros llamamos generalmente como polarización y emocionalización, ya que los algoritmos premian los contenidos polarizantes. ¿Por qué lo premian? Simplemente porque generan más interacción. Y el propósito de las redes es el de la economía. No solamente el desacuerdo político, sino el rechazo emocional adversario. ¿Algunos de ustedes ha observado en alguna campaña una fuerte trivialización digital donde las comunidades consumían información emocional más cargada que la lógica? Orlando nos comenta que quería hacer una precisión. Siguiendo la teoría del interaccionismo simbólico, piensa que esto más que una desmediación hoy en día es una mediación. La asumen los líderes de opinión, influencers, podcasters, etcétera. Además, en todo caso ha habido una desmediación de los medios tradicionales, la que ha dado paso a una hipermediación dirigida o personalizada. Excelente, Orlando, perdón. Y mañana vamos a conocer un poquito más de ello cuando estemos interactuando con los actores políticos. Excelente comentario. Entonces, me decían, ¿ustedes han identificado algunas campañas que tenían un fervor emocional más significativa que otro por el discurso, ya sea de odio, de miedo? En Perú hay mucho de eso. Ustedes no pueden ponerse tímido ahora. Claro, exactamente, Joanny. Muchísimas gracias. Entonces, vemos que en esta estructura nosotros podemos ya identificar que toda la evolución que hemos visto no elimina la anterior, sino que más bien la integra, porque todo se sigue compaginando entre sí. La retórica sigue viva, la televisión sigue influyendo, las encuestas siguen siendo relevantes, pero la arquitectura del poder fue lo que cambió. La comunicación política no es estética, sino que más bien es una arquitectura del poder de manera simbólica. Alexandra nos dice si el gobierno y presidentes del Perú. Orlando también nos dice que en Perú todo es emocional y definitivamente ustedes saben, y no me da temor decirlo aquí, pero ustedes saben que son el meme donde muchos se burlan, donde muchos nos divertimos, pero realmente es sorprendente cómo Perú se maneja tan emocionalmente. Habiendo culminado con el bloque número 1, ahora vamos a pasar a los conceptos básicos de la comunicación política digital. Uh,
Primero que todo, vamos a ver la diferencia entre la comunicación política y la comunicación política digital. Porque aunque lo parezca, realmente no son tan distantes, ya que la comunicación política es el intercambio de discursos entre actores políticos, periodistas y opinión pública. Mientras que la comunicación política digital es la estrategia, narrativas y tecnologías, las cuales los actores compiten por legitimidad en el entorno digital. Nosotros debemos tener algo bien presente, y es que la comunicación política digital no es una herramienta como durante mucho tiempo se creyó. Muchas veces y durante mucho tiempo suele pensarse que manejar las redes de un político o de un gobierno simplemente es hacer redes. Pero si usted no tiene la estructura de lo que es la comunicación política, de lo que es la política, de lo que es la sociedad, y no hacen lo que ustedes hoy están haciendo, que es profesionalizarse, simplemente van a hacer redes. No es la comunicación política que alguien diseñe un flyer o un video y lo lance en redes sociales y tenga muchas reacciones, a que usted esté comunicando, que esa es la palabra clave. No todas las publicaciones comunican, y no todo lo que es marketing tampoco comunica. Entonces, aquí en la comunicación política digital vemos tres elementos. Primero, la estrategia. En segundo lugar, la narrativa. Y en tercer lugar, la infraestructura tecnológica. Si no existe un lineamiento entre estos tres, tú no estás haciendo comunicación política digital. Simplemente estás manejando redes sociales. Y es que la política digital es un sistema, no una herramienta aislada que tú utilizas para posicionarte, para publicar, para interactuar. Hasta que tú no comprendes cómo interactúa, cómo se desarrolla este ecosistema, no vas a poder hacer lo que se necesita en consultoría. Por otro lado, tenemos la opinión pública. La opinión pública desde una perspectiva empírica era medible, influenciable y construida. Hoy en lo digital no es tan diferente, porque como hemos dicho, no vino lo digital a reemplazar, sino más bien a estructurar desde otra dimensión. Aquí la opinión pública sí es medida, también es expresada y es amplificada algorítmicamente, como hace un momento habíamos comentado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre opinión pública y opinión publicada? Que mientras la opinión pública es la percepción general de la sociedad, la opinión publicada es la que los medios han insertado. Es la narrativa que los medios han insertado para que la sociedad entonces la adquiera y se apropie de ella. Según Habermas, este conjunto de actitudes y juicios es lo que adquiere relevancia en la política. Por eso nosotros debemos conocer que aquí en Latinoamérica la agenda es muy mediática. La agenda no se refleja simplemente por la opinión pública real. Y en lo digital esto cambia un poco, porque ya tenemos la opinión medida por las encuestas, la opinión expresada en las redes y la opinión amplificada por los algoritmos, como vemos en la imagen, pero prestemos atención a lo que se expresa en las redes. Y es que anteriormente, cuando teníamos simplemente la etapa de la comunicación en medios masivos, la radio te decía lo que el político quería escuchar y tú no podías refutarlo. La televisión por igual. Sin embargo, actualmente, si el presidente publica que
se inauguró una obra en una comunidad de escasos recursos, los comunitarios pueden intervenir en esa burbuja. Los comunitarios pueden desmentir al presidente porque muchas veces inauguran obras que no son culminadas. Muchas veces llevan agua a Lima, pero a Callao no la llevan. Sin embargo, ellos hacen una pantalla de que a Callao, a Lima, a Ancash y a diversas poblaciones del Perú llevaron ese suministro que ellos aseguran. Ya la población no está obligada a creer lo que los medios te dicen, sino que ella misma es una de las protagonistas. Y aquí vemos varias teorías como es la agenda setting y el framing, las cuales se interconectan, y presten mucha atención a esto porque me van a tener que hacer un pequeñito ejercicio. La agenda setting tiene dos niveles. En el primer nivel nos dice qué pensar. Los medios nos enseñan que nosotros vamos a pensar. No exactamente nos van a decir qué tenemos que pensar, sino sobre qué tenemos que pensar. Cuando vemos ese bombardeo de noticias, de comentarios, de temas que se insertan en la agenda, nuestra mente es lo que comienza a consumir. Ellos no nos están diciendo qué tienes que pensar, pero nos insertan un tema para que nosotros comencemos a pensar sobre ello. Entonces, esto es lo que aparece en los titulares que ya muchas veces conocemos. A veces algunos lo bloqueamos para que dejen de aparecernos y muchas veces otros caemos en la red de esa agenda y comenzamos a consumir lo que nos está presentando, ya que el público comienza a percibirlo como que es algo importante. Y el segundo nivel, que es cómo pensar, ya que no solamente importa el tema, sino que también importan los atributos con los que lo presentan. Ustedes saben que muchas veces las encuestas, las noticias y cualquier otro tema de actualidad lo presentan con palabras muy marcadas. Y esas son las palabras que quieren introducirte en el sistema cerebral para que tú comiences a profundizar en ellas como si fuera un pensamiento propio, ya que no es lo mismo cuando nos hablan de que hay una reforma fiscal a cuando nos hablan del impuestazo. No todo el mundo va a entender lo que es la reforma fiscal. Y aunque muchas personas sí lo entiendan, no le van a dar la misma importancia emocional a cuando te hablan del impuestazo, algo que es magnificado y que lacera directamente la economía de la sociedad. Entonces, aquí hay una compaginación. Ambas agendas insertan los temas que son importantes. Ya hemos mencionado sobre la agenda setting, pero ahora vamos a conocer un poquito sobre el. Y es que en un marco interpelativo, esta define los problemas, identifica las causas, también emite juicios y sobre todo sugiere soluciones. Ahora, yo quiero que dos personas de ustedes me identifiquen cuál es la diferencia entre una agenda y la otra. ¿Se motivan a identificar la diferencia entre la agenda setting y la framing?
Sebastián nos comenta que piensa que la segunda es más crítica. ¿Alguien más? Exactamente, Orlando. Así es, Tulio. Tal como dijo Orlando, la segunda lo que hace es interpretar y ejecutar el tema que nos estableció la primera. Entonces, una no va separada de la otra, sino que más bien es un circuito donde comienza la serie, entonces se ejecuta en framing. Perfecto. Exacto, Carlos, Cecilia, Caroline. Por otro lado, tenemos la espiral de silencio. Y este es muy importante. Y yo creo que muchos de ustedes se identifican con ella aún de manera inconsciente. ¿Por qué? Bueno, esta lo que nos dice es que en las redes, los frames se simplifican, se emocionalizan, también se convierten en hashtags y se replican en memes. Entonces, el frame lo que hace es condicionar la percepción. Pero basándonos en la imagen que tenemos en pantalla, que es sobre la espiral del silencio, las personas realmente tienden a silenciar opiniones cuando perciben que son minorías, ya sea por miedo o por aislamiento social. Y esto ocurre mucho en las opiniones y las agendas que son polémicas, como lo es el feminismo, los temas relacionados al aborto, al matrimonio del mismo sexo y similares. También interviene la minería. Cuando nosotros vivimos en una comunidad que es conservadora y hay una agenda bastante fuerte que se quiere insertar en la misma sobre lo que algunos consideran progresismo, ya sea sobre los matrimonios del mismo sexo o sobre algunos derechos reproductivos de la mujer, puede ser que yo esté de acuerdo con ellos. Pero como en mi comunidad todos están en desacuerdo o la gran mayoría está en desacuerdo, entonces yo lo que hago es que me quedo callado. Y así como yo me quedo callada, Jimena se queda callada, Sonia se queda callada, Orlando se queda callado, Carlos también. Y al haber un silencio muerto sobre ese tema, donde no hay una disputación, entonces toma fuerza. Y vamos a poner el ejemplo de pro vida, pro aborto. En República Dominicana, los pro vida tienen una estructura bastante fuerte, sobre todo cuando algunos pertenecen a grupos eclesiásticos. Hay temas que yo reconozco que he callado por pertenecer a alguna inclinación religiosa. Hay temas que algunas personas han callado porque pertenecen a algún partido que es conservador o que también pueden pertenecer a algún partido que es progresista, pero no se identifica totalmente con eso, pero al quedarse callado, entonces la agenda a la que nosotros internamente nos oponemos termina tomando mayor fuerza por la percepción de cada persona, ya que Jimena comienza a decir, pero son muy pocas las personas que están a favor del aborto. Entonces, como hay pocas personas que están a favor del aborto, yo no voy a pertenecer a ese grupo de los que salen a protestar para que se aprueben leyes
de esta índole. Y como Jimena se queda callada, comienza a pertenecer al grupo de los que callan. Entonces viene Maribel e identifica que hay un 90% de la población que está en contra del aborto y ella necesita pertenecer a ese 90% de la población, porque definitivamente la opinión dominante se hizo más fuerte. Entonces, para hacer una recapitulación, en este ecosistema digital intervienen de manera independiente los actores, plataformas, datos, algoritmos y la cultura digital, porque definitivamente es un campo de batalla simbólico. Ahora vemos un bloque muy importante en lo que es la comunicación política digital. Y es que no puede haberla sin una democracia digital, ya que este bloque conecta directamente con la teoría democrática a una práctica estratégica. Todo estratega, todo ciudadano, todo actor debe tomar en cuenta que no es simplemente una herramienta como ya venimos señalando, sino que debemos hacerlo con responsabilidad. Y aquí intervienen diversas estructuras. Vamos a ver una parte que es lo positivo que esto trae y otra parte que también denota lo negativo. Por un lado vemos por acá les pongo. Perdón. Por un lado, nosotros vamos a conocer los diferentes tipos de democracia que intervienen en este sistema. Pero antes de todo, tienen que saber que la legitimidad democracia no es ornamental. Esto no es un adorno que se estableció simplemente para que se viera más bonito, más creativo, sino que realmente es un mecanismo de legitimación. Para que un gobierno pueda gobernar, necesita ser percibido como legítimo. Y yo creo que de gobiernos no tengo que darle clases a ustedes ni de cómo perciben la legitimidad, porque ustedes son los expertos en eso. Desde que ustedes perciben a alguien como ilegítimo, toman medidas. Entonces, ¿la legitimidad cómo se construye? La legitimidad se construye mediante narrativas, transparencia, rendición de cuentas y participación. Y en el entorno digital, eso es aún muchísimo más fuerte como era anteriormente, porque la sociedad lo demanda. Ya es instantáneo, es medible y es muchísimo más vulnerable. Y aquí nosotros podemos conocer los dos tipos de democracia, que es la deliberativa, la que se basa en la argumentación racional, y la otra que es la democracia plebiscitaria digital, que se basa en las encuestas online, en tendencias y en likes como validación. Acá yo les puse un ejemplo que es el presidente de la República Dominicana, tiene un canal de WhatsApp donde muchas personas piensan que tienen el WhatsApp del presidente y que hablan con el presidente. Entonces, ¿qué hizo el presidente para jugar con la percepción de las personas? Estaba trabajando en la modificación de la Constitución. No era simplemente para el tema de la unificación de las elecciones, sino para otros temas que estaban ocultos en la agenda, pero como la sociedad no está acudiendo a votar,
Hay muchas personas que se sienten fatigadas de acudir un mes a votar y después de 3 meses ir a votar nuevamente. Como al igual que en muchos países de Latinoamérica, que las elecciones son fragmentadas. Hay muchas personas que no están de acuerdo con que las elecciones sean individuales, sino que más bien están exigiendo que por temas de economía y diversos otros detalles se fusionen. Entonces tenía algunos temas debajo de la agenda, pero ¿qué utilizó? Utilizó el tema de las elecciones para poder modificar la Constitución, para que la ciudadanía piense que el presidente toma las decisiones en conjunto con los demás, que nos toma en cuenta que nosotros somos los que estamos decidiendo qué se hace en República Dominicana. Por su canal de WhatsApp hizo la siguiente encuesta que pueden ver en pantalla. ¿Apoyas la propuesta de modificar la Constitución para unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales a partir del 2032, que serían 2 periodos después? Este termina el 28, entonces habría otro del 28 al 32. La mayoría de la población votó que sí. Una pequeña minoría votó que no. Entonces, eso, como veníamos diciendo ahorita, juega con la mente de las personas, porque al ver que hay una mayoría a favor, la minoría, aunque no esté en contra, también se suma. ¿Cree usted que realmente el presidente va a hacer lo que la población vote en la encuesta? Lo que nos dice Sonia, jugar con la sociedad. Janet nos dice que no, Maribel nos dice que tampoco cree. Sucedió lo mismo con la reforma fiscal, se había enviado. Y hay algo que también tenemos que tomar en cuenta, que lo vamos a ver mañana cuando dialoguemos sobre los actores, y están los actores artificiales. Muchas veces, cuando ellos quieren legitimar una decisión, lo que hacen es que se envía entre sus actores artificiales para que manipulen la encuesta. Una encuesta manipulada cumple con la voluntad del presidente y le hace creer a la sociedad que fue una decisión de ella y que están cumpliendo sus deseos. Y eso ocurrió con la reforma fiscal. Sin embargo, cuando se aprobó la reforma fiscal, la población se tiró a las calles, se presentó al Congreso Nacional y no permitió que se celebre. Había una campaña bien fuerte en las redes sociales oponiéndose a esta reforma. Todos los del gabinete y los trabajadores que dependen del Estado estaban naturalmente a favor de esta reforma y una campaña súper intensiva, pero no pudo ganarle a la decisión popular, a ese deseo ferviente que tenía el pueblo, que se lanzó y se fue al Congreso Nacional para torcerle el brazo al presidente. Entonces, cuando le tuercen el brazo al presidente, lo que dice es que es un gobierno que escucha a la gente. Como es un gobierno democrático, el pueblo primero quería, después el pueblo no quiso, y él cumplió en ambos casos con la decisión popular. Pero adivinen qué. Si ustedes fueran de la oposición, ¿qué harían en esa circunstancia? Si usted fuera oponente al gobierno, ¿qué haría en los casos donde hay ese bambaleo, que un día dice que sí porque el pueblo quiso y otro día que no porque el pueblo no quiso? Bueno, pues entonces la oposición, exactamente lo que nos comenta Luz, la oposición
lanzó una campaña contra el presidente porque era un gobierno de improvisación. Y un gobierno de improvisación entonces lleva al pueblo a su derrumbe. Y ahí entró otra batalla más. Y es por eso que también debemos tener mucho cuidado porque las redes sociales también pueden ser las llamas que aviven nuestro incendio. Cuando nosotros tenemos una estructura vacía, cuando tenemos carencias, debemos tener un muy buen equipo de comunicación para saber qué publicar, cómo comunicar lo que nosotros gobernamos, cómo nosotros poder introducir nuestra agenda. Bien, Joanny nos dice que puede promover la vacancia. Alessandra también nos comenta que pueden deslegitimarlo. Aquí realmente no somos como ustedes, les voy a decir, yo no sé si admirarlos o qué decirles, porque aquí los gobiernos se culminan cuando termina su periodo, pero entra en una fuerte crisis no solamente el gobierno como forma de comunicar, sino también el país. Entonces, cuando usted hace algo tan abierto como lo son encuestas para decidir qué se hace en el país, crea el riesgo de que sea manipulada, ya sea una manipulación por el mismo gobierno o una manipulación por parte de la oposición, porque también puede darse ese caso, que no simplemente sea el gobierno quien manipule la encuesta, sino la oposición quien manipule la voluntad popular, que son los más interesados en hacerlo caer. Pero ¿cree usted que realmente es una manera de democracia positiva hacer encuestas a través de redes sociales o de plataformas digitales? Decidir sobre reformas, ya sea constitucionales, fiscales, legales, ¿qué límite consideran ustedes que sí puede decidir el pueblo y cuál puede decidir el gobierno? Sonia nos comenta que no es democrático y es inconstitucional. Cecilia nos dice que no están reguladas como para ser legítimas, claro, porque pueden ser bots. Pueden ser bots. Son un medio que se presta a manipulación más sencilla, por supuesto que sí. Mata la deliberación. Y es que también debemos ser conscientes de algo. Como mencionamos anteriormente sobre la mayoría y la minoría en cuanto a un tema. No siempre lo que la minoría o lo que la mayoría quiere es lo que el pueblo necesita. Entonces, no podemos decidir sobre todas las cosas, porque ahí entra Jorge con que quiere algo diferente a lo que quiere Luz. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Los va a complacer a ambos, va a comenzar a hacer lo que Jorge dijo y luego lo que Luz dijo. Y también lo que nos comenta Luz es muy importante. Aunque nosotros vivimos en un mundo digital donde casi todo el mundo o tantas personas tienen acceso a este mundo, no todo el mundo tiene acceso a las redes. Hay una brecha digital bastante significativa. Hay comunidades donde ni siquiera tienen acceso a la energía eléctrica. Hay personas que aunque tienen acceso a este mundo no lo comprenden, porque no es lo mismo tú poder acceder a las redes sociales que tú entender las redes sociales. Y ahí entonces tiene un quiebre aún mayúsculo. Y por eso
quiero ver de manera verbal 2 opiniones. ¿Creen ustedes que el ecosistema digital fortalece la democracia en Perú, sí o no? Quiero ver 2 manitos levantadas. Vamos con Luz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, buenas tardes, Luz. Bueno, yo creo que en realidad lo que han generado las redes sociales, considerando sobre todo la información no verificada que se comparte muchas veces, es la división y el, por decirlo de una manera, creo que una situación bipolar, ¿no? O sea, o bien se está o bien es blanco o bien es negro, y eso ha generado posiciones extremas sobre muchos temas que generan mucha división en nuestro país, ¿no? Al menos por ahí respondiendo a la pregunta. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Tulio y después a Sonia. Buenas tardes. Un placer, Y Tulio. si la pregunta es si el Internet o las redes sociales mejora la participación política, creo yo, eh, en el Perú, bueno, yo creo que no. Y creo que no porque hemos llegado a un punto en el Perú donde los gobiernos no necesitan legitimidad alguna para gobernar, ¿no? Y el mensaje claro es que hace más de un año el gobierno de Dina Boluarte mandó matar a 50 personas, ¿no? En las protestas, y eso sembró el miedo en las personas, ¿no? Entonces, en el Perú no se vive un gobierno, se vive un pacto mafioso que agrupa una ciénaga de intereses y que es atravesado por mafias que se hacen llamar partidos, ¿no? Y con esto termino. Las redes sociales, eh, a mi interpretación, no tienen ninguna posibilidad de influir en las decisiones del gobierno. Y vamos un poquito más allá. Em, Estamos frente a una estructura que es el nuevo parlamento, que está diseñado para que los partidos que perdieron las elecciones se mantengan eh, en sus puestos de poder, ¿no? Entonces, esa es básicamente mi reflexión, cruda si quieren, pero yo no creo que las redes sociales puedan gobernar o facilitar la participación política, ¿no? Porque participación es un término más amplio, ¿no? Más robusto que solamente un tuit o un comentario, ¿no? Gracias. Excelente, Tulio. Muchas gracias. Ahora vamos con Sonia. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan por ahí? ¿Bien? Sí, Sonia, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, desde acá de Buenos Aires, Argentina. Bueno, yo no podría, disiento en ciertas formas, no necesariamente con el compañero, porque creo que Perú tiene una manera muy diferente y no significa que sea diferente de Argentina. Pero el tema es que, vamos a ser honestos, Milei ganó a raíz de las redes sociales. Y eso tiene que ver también con las cuestiones culturales. O sea, a mí me parece que la región, y cuando hablo de región hablo de todo Hispanoamérica, eh, doy por entendido, y creo que no generalizo el mundo en realidad, es que en realidad estamos viviendo una despolitización de la masa crítica y del sujeto crítico en el pueblo. La gente no le importa la política. Y los que gobiernan saben eso. Aparte sabemos que el cuarto poder es la comunicación. Y hoy en día también hay el problema también es el lenguaje, cómo comunicamos y cómo el receptor interpreta esa comunicación. Entonces, yo creo que no es idóneo que, por ejemplo, esto que vos decías, ¿no? Que un gobernante haga una reforma mediante un chat de canal, eso es terrible. También me doy cuenta que el tema de las redes sociales desinforma mucho. ¿Por qué? Porque es todo tan volátil, pero tampoco hay una regularización. Brasil ha tenido que regularizar las redes sociales, ¿no? El internet y todo eso.
En cambio, en los demás países que justamente son neoliberales y tienen una visión totalmente diferente, porque obviamente lo que quieren es seguir estupidizando a la gente, porque es así, esta cuestión de la digitalización de los medios, esto de la IA y todas estas cuestiones, facilita que la gente tenga cabeza de termo, que decimos acá en Argentina, o cabeza de meme, como dicen otros compañeros. Entonces no hay esa reflexión crítica que realmente tendríamos que dar. No hay esa disputa o esa pelea o ese debate, hablándolo de esa manera, donde uno pueda decir, bueno, mira, no estoy de acuerdo, pero trabajemos de manera en conjunta para poder ver qué solución tenemos. Entonces, en la política lo que se está viendo es manipulación tras manipulación. Hoy en día te dicen de la guerra que se está brindando, que también es una nueva moda, de otra modalidad de guerra. No es la guerra esto de bombardeos constantes o yo me peleo con vos. A vos te dicen una cosa, el occidentalismo de Trump y de todos sus medios de comunicación hegemónicos, y otra cosa es que cuando vos vayas a Russia Today, a distintas, a TVR, a distintos medios rusos, chinos, de otros lados, que te están comentando otra cosa. Y también hay que informarse, porque es difícil, es muy difícil, que a veces uno desde el occidente interprete lo que es el oriente. Y esto me refiero a en general, no solamente a nivel continental, sino que también es muy diferente el que piensa del norte como del sur. Por eso que los territorios son diferentes y los pueblos son diferentes. Entonces me parece que la manipulación que se está dando hoy en día a nivel desde los políticos, tanto de derecha como de izquierda, pero en este caso creo que más de derecha, porque la izquierda no tiene tanta fuerza política, al menos, o sea, en el sentido comunicacional, porque es todo a pulmón, y eso lo planteo desde Perú, pero la derecha, por ejemplo, avanza con muchas mentiras y muchas falsedades, pero que también la gente se lo cree porque tiene un sentido donde también, como vuelvo a repetir, se ha despolitizado. Entonces la gente cree que lo que le dicen es real. Y también esta cuestión de decidir mediante las redes sociales no llega a todo el pueblo, porque no todo el pueblo tiene un celular, no todo el pueblo tiene una señal. Decime los lugares más rurales, los del campo, muchas veces no tienen ni siquiera eso. Entonces, esto también es como ponernos a pensar cuán importante es comunicar y cómo tenemos que hacerlo, que es muy difícil y que desde ya creo que vos sos bastante clara y estoy aprendiendo mucho con vos. Así que desde ya, gracias. Muchísimas gracias, Sonia. También aprendimos bastante con lo que nos has compartido. Creo que por ahí Guillermo también tenía la manito levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. En realidad las redes sociales tienen un doble efecto sobre la democracia, al menos acá en Perú, ¿no? Puede fortalecer, pero también puede debilitarla, dependiendo de cómo se use, ¿no? ¿Cómo puede mejorar la democracia? Mayor participación ciudadana a través de las plataformas que a nivel mundial se conocen, ¿no? Y permiten que más personas también puedan opinar sobre la política y denunciar los problemas y se puedan informar también, ¿no? O como también pueden fiscalizar el poder, ¿no? Los ciudadanos, los periodistas mismos pueden exponer casos de corrupción o abusos de una manera tan rápida. Algo que hace hace 10, 15 años atrás no se podía denunciar así de manera tan rápida para que toda la población pueda saber también, ¿no? A diferencia de hoy en día, las noticias corren pues al milésimo de segundo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que puede mejorar la democracia o fortalecer la democracia es la movilización social, que siempre se ha utilizado a través de las redes sociales, se han convocado a movilizaciones y la gente han respondido. Pero también así como puede mejorar la democracia, también lo puede debilitar. ¿Y en qué forma? Pues la desinformación y las noticias falsas que corren a diario. Hoy en día han aparecido pues la prensa, se me fue la palabra, han aparecido varios medios de comunicaciones, ¿no? Desinformando durante las elecciones, las crisis políticas, se van difundiendo los rumores o informaciones falsas, manipuladas, que los mismos políticos también lo usan. O también por la polarización, ¿no? Los algoritmos tienden a mostrar contenidos que refuercen las opiniones propias, los que dividen más a la sociedad, ¿no? Entonces la manipulación política es otro de los puntos que debilita también la democracia.
campañas coordinadas, cuentas falsas, propagandas, pueden haber malas informaciones, puede haber eh, hablando mal de la otra persona, que se me fue el término, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, pues los momentos críticos, las crisis políticas que se está viviendo, pues hace ya más de 10 años, como por ejemplo ocurrió de la vacancia de Pedro Castillo, ¿no? Que fue en el 2022. ¿No? Las redes sociales fueron clave para informar, para convocar, para protestar, pero así como fueron claves, también fueron claves para difundir desinformación, ¿no? Entonces, fue un impacto mixto, por así decirlo. Entonces, las redes sociales no mejoran automáticamente la democracia. Lo hace solo cuando los ciudadanos lo consumen y no lo consumen pues al 100%, ¿no? Los medios verifican datos si existe educación, si es que existe educación digital también. Ahora, si hablamos de los medios de comunicación, pues los periodistas en sí no tienen, entre comillas, la opinión propia. ¿Por qué? Porque por encima de los periodistas, ¿quiénes están? Los empresarios. ¿Y los empresarios con quiénes están amarrados? Con X político, con X gobierno o con X, no sé, y con la izquierda, con la derecha. Entonces ellos se amarran de acuerdo a las conveniencias también. Entonces los periodistas, ¿qué suele pasar? Pues los periodistas están atados y quieren que los empresarios quieren que informen lo que les conviene, ¿no? Entonces son puntos que van a favor y van en contra también, ¿no? Eso. Muy buen aporte, Guillermo, muchas gracias. Y tal como ya muchos han comentado, es un arma de doble filo. Tiene pros y tiene contra. Hay actividades en las que nosotros sí podemos participar. Hay otras que son totalmente institucionales y que no pueden traerse a lo digital. Pero sobre todo, como nos dice Guillermo de último, es en el uso, en la formación que nosotros tengamos, porque una persona, aunque tenga acceso a los medios, aunque tenga acceso a un teléfono full internet, y eso lo vemos incluso en la clase popular. Muchos de los políticos dirigen sus propuestas a la clase popular porque aunque tengan acceso al internet, tengan acceso a todas las redes sociales y de hecho puedan durar todo un día en redes sociales, no tienen este concepto que les va a permitir identificar qué es lo que realmente está sucediendo en el panorama político. Y te cuento una noticia, Sonia, tú que estabas señalando la falta del presidente que mostré en pantalla. Este tipo de comunicación ha hecho que él no baje de un top 3 de los presidentes mejores valorados en América Latina. Y es porque le está dando a la gente lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere sentirse valorada, quiere sentir que realmente es quien manda en el presidente, porque le estamos pagando al presidente desde nuestros bolsillos y lo pusimos ahí para que me represente. Y eso es lo que el presidente le está dando. Sea correcto o incorrecto, de alguna manera le ha beneficiado en la permanencia de su gobierno, porque de hecho es un gobierno nuevo que apenas va para su segundo periodo. Es de un partido también nuevo que el público, el pueblo dominicano votó por hartazgo del anterior gobierno, no porque confiara en él, sino porque caería castigar al anterior. Al castigar al anterior, votan por este, que es su opositor directo, y este se ha legitimado mediante su método de comunicación. Y respecto a lo que mencionaban anteriormente sobre la crisis de gobierno que enfrentó Dina Boluarte, también vemos cómo las redes sociales tanto pueden favorecer o perjudicar a un gobierno, porque a pesar de todo lo que Perú vivió de manera inmediata con Dina Boluarte, también debemos reconocer
que aunque no podían seguir saliendo a las calles, también sufrió una gran crisis a través de las plataformas digitales. Las redes sociales no paraban de encender las llamas de ese gobierno e incluso, no sé si muchos de ustedes recuerdan, que en una ocasión la ministra de Saneamiento fue a aperturar una obra y una ciudadana agarró por el pelo a Dina Boluarte. Y eso se fue muy fuerte en la televisión. No es algo que sucede en los demás países de Latinoamérica, pero es como ustedes comentan, la indignación del pueblo, el rechazo del pueblo al gobierno que tuvo Dina, también se plasmaba en las redes sociales, que lo que hizo fue incrementar aún más esa fragilidad que tenía el gobierno, al punto de que todos sus ministros necesitaron de un plan de contingencia para poder contrarrestar la crisis que enfrentaban absolutamente todos en las redes sociales. Entonces, mientras de las redes sociales, unos como Bukele y Luis Abinader son beneficiados, otros como Dina Boluarte son perjudicados. Y esto es simplemente el reflejo de lo que se vive en territorio, el reflejo de lo que realmente se vive en presencial, porque las redes sociales simplemente hacen visible y amplifican una realidad. Claro, hay una narrativa que es la que insertan estos actores para poder manipular la percepción ciudadana, que es en el caso de República Dominicana, porque no estamos tan bien como dice el presidente, pero su manera de comunicar no es que sea el que mejor articule, porque ya esos discursos tan espléndidos no están enganchando ni conectando con la ciudadanía, sino que esta más bien se quiere sentir identificada, respetada y escuchada. Y esta falsa escucha que hace el presidente es lo que le da una aparente legitimidad y una mayor aceptación del gobierno de la que realmente tiene. Habiendo pasado por este ejemplo, ahora vamos a hablar de algo que ya ustedes realmente hablaron. Está un poquito de más decirlo, pero vamos a conceptualizarlo. Y son los desafíos que enfrenta la democracia digital. Tenemos la polarización y la calidad democrática, que no es nueva, pero la polarización afectiva digital es distinta, como habían comentado en alguna de sus intervenciones. Cuando se deshumaniza al adversario, el consumo selectivo de la información y la radicalización progresiva. En gran parte del mundo también se disputa lo digital con las cuestiones ideológicas y sociales. Y nos hacemos la pregunta de si conviene polarizar. Y es que polarizar, aunque suene dañino, realmente es necesario. Es necesario que hayan polos donde se disputen sus verdades para poder sentar una democracia más sustentable, porque de otra manera entonces estaríamos cayendo en algunas dictaduras democráticas. Y es necesario señalar que la polarización también depende mucho del contexto y de la cantidad. En lo digital, en lo electoral puede ser algo favorable y rentable, pero cuando polarizamos la democracia como democracia, si la población interviene o no interviene, qué tipo de incidencia puede tener, también eso puede salir costoso, no solamente para un particular, sino para el colectivo. Y esto también trae la desinformación.
que es una de las mayores debilidades a las que nos enfrentamos en este ecosistema, porque afecta tanto la confianza electoral como la confianza institucional. Hay muchísimas personas que no salen a votar porque entienden que ya algo está decidido. Yo recuerdo que habían mencionado que en la provincia donde yo vivo no debían salir a votar por el senador, porque el que se estaba postulando a senador ya tenía las elecciones compradas. Fueron muchísimas las personas que no salieron a votar por este hecho, pero hubo otras que sí salieron porque le deben gratitud al actual senador. Sin embargo, se hizo un falso operativo donde supuestamente le incautaron al actual senador, que en ese momento era candidato también, tiene muchísimos años siendo senador, le incautaron un camión de ayudas sociales con propaganda política. Eso lo hicieron y lo publicaron en periódicos digitales, en redes sociales, e hicieron una campaña bien intensa para que la gente salga a votar en contra de él. Pero con ese ser hay una situación especial en mi provincia y aún así resultó electo. Pero la desinformación en este contexto hace un quiebre súper grande porque no solamente confunde, sino que también deslegitima. Y en América Latina, en Perú, en República Dominicana, en gran parte de nuestra región, donde ya la confianza institucional es baja, el impacto de la desinformación es muchísimo mayor. Y por otro lado está lo que comentaba Sofía en su intervención, en la regulación y gobernanza digital. Debe regularse la publicidad digital. ¿Ustedes entienden que es necesario que se regule? Deben dejarlo a la libertad de las personas para que sea democrático según la opinión de las personas, o debe haber una regulación que estipule los límites. Me encanta que haya fragmentación de opiniones. Tulio nos dice que no, porque mata la libertad de expresión. Jané, Sofía y Carlos nos comentan que sí. Joanny nos comenta que sí. Y Orlando nos dice que en Perú está regulada, pero que no se cumple. Te entiendo, Orlando. Tampoco aquí se cumple. Pero hay algo, Carlos nos comenta que al menos el financiamiento de la publicidad digital debería ser transparentada. Y eso es totalmente cierto. De hecho, hay campañas que, aun cuando ya hay un tope en su regulación de publicidad digital, ellos sobrepasan ese tope y ustedes caen en el hostigamiento. El hostigamiento incluso trae una respuesta reactiva a esa campaña, porque cuando tú te cansas de ver algo, lo que haces es descartarlo en vez de consumirlo. Pero volviendo al tema de la democracia, sí debe ser transparentada, porque es la única manera de que haya una verdadera democracia. Nosotros no podemos estar en un desequilibrio tan grande, porque entonces ahí entran los financiamientos clandestinos, donde hay una parte que tiene una mayor proporción que otra. Ahí no estamos en una condición de igualdad ni tampoco de equidad. Pero por otro lado, también deben haber recursos que no sean simplemente de la índole económica, sino también
de la expresión, esa libertad de expresión que nos... En República Dominicana la libertad de expresión tiene sus limitaciones y en muchas partes del mundo, porque la libertad de expresión no puede irrumpir en las personas. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta la normativa electoral. ¿Cuánto se puede publicar en las redes sociales? Las fechas en las que se puede publicar. En la veda electoral, ¿qué tipo de publicación hacer? ¿Qué tipo de interacción tener? ¿Cuáles son los límites de pauta? Que es lo que nos comentó Carlos. ¿Cuánto yo le puedo poner a una pauta digital? Datos de protección, que es un tema muy delicado. De hecho, nosotros vimos el caso de Cambridge en Estados Unidos, cuando Facebook de las personas para venderlos a partidos políticos. Eso es muy importante porque nosotros, de hecho, ni siquiera leemos cuando vamos a crear una plataforma, una cuenta, cuando accedemos a algún enlace y queremos tener algún tipo de actividad, nos dice que si aceptamos y no nos detenemos a leer que lo que estamos aceptando porque simplemente queremos ir al meollo. Y nosotros estamos comprometiendo nuestros datos en ese tipo de actividades que solemos utilizar en las redes sociales. Entonces, ahí viene un asunto muy delicado, que no le pueden vender tus datos al PPC. No le pueden vender tus datos a ningún partido político o empresa para fines políticos, tampoco gubernamentales, ni electorales, ni de ninguna índole, porque hay regulaciones que protegen los datos individuales de cada uno de nosotros al ser un derecho fundamental. Y es por eso que sí se necesita haber una regulación de la democracia digital para que haya también una responsabilidad tanto penal como administrativa en estos casos, porque si ya en las redes sociales lo que quiera, imagínense si no hay una regulación. Y eso también lo vemos con las campañas de descrédito. También lo vemos con las campañas positivas, con las campañas oficiales donde quieren ya sea promover o perjudicar a un actor. Entonces, nosotros no podemos pretender que sea neutral. Realmente tiene que establecerse los matices claros porque haya una regulación específica. Orlando dice, en Perú no se cumple, en República Dominicana también se cumple totalmente. Nos debe haber algún método de persecución y de protección hacia nosotros mismos. Entonces, de manera que haya una regulación, fortalecer la participación. Aunque pensamos que sea contradictorio, las regulaciones vienen a fortalecer la participación. Tienen que consolidar los liderazgos, amplificar las voces marginadas, cosa que cuando hay una disparidad, nada de eso puede ocurrir. Y es que la democracia digital realmente es automática. Construcción política que se construye entre instituciones, actores, ciudadanos, universidades y demás. Bueno, pero ya para recapitular, quiero que lleven una idea central. Y es que nosotros no estamos en este curso estudiando redes sociales. En este curso ustedes no van a aprender a crear una cuenta de Instagram, a subir muchos videos y a obtener millones de likes.
ustedes están estudiando cómo reorganizar el poder en el espacio público, que no solamente interactúan las redes sociales, Meta, TikTok, WhatsApp. Ustedes tienen que tener la mente abierta a todo este ecosistema. Estamos enfocados en lo digital, pero conscientes de que los demás medios siguen vigentes e incluso interactúan en nuestro ecosistema. Y sobre todo, aprender que el poder sí cambió de lugar. La plaza pública ya no es física, también es híbrida, es algorítmica, es fragmentada, es emocional y nunca duerme. Y el a ver en los siguientes módulos, porque cuando decimos que nunca duerme, ustedes saben que muchas veces han madrugado en las redes sociales. Existe una sola opinión pública. Son múltiples burbujas las que están compitiendo por atención. El algoritmo decide qué se ve. La emoción decide qué circula. La narrativa decide qué permanece y ustedes no están aquí para manejar redes. Entonces, les dejo una sola pregunta para que la reflexionen hasta el día de mañana. ¿Van ustedes a usar este conocimiento para manipular la fragmentación o van a entenderla y van a actuar con responsabilidad democrática? De mi parte, les doy las gracias por haberse unido a este importante curso que estoy segura que va a transformar su profesionalización.